Shalom y bendiciones a cada uno de los que se conectan. Como cada semana estamos contentos que esté con nosotros en este su espacio de estudio, entendiendo los mandamientos y la ley de Dios. Nos hemos dado a la tarea de estudiar las leyes en sus categorías, los 613 mandamientos en sus diferentes leyes y categorías. Hemos utilizado el libro La Mishneh Torah de Ramban y hasta el día de hoy hemos visto las leyes de los fundamentos de la Torah. Hemos visto las leyes relativas al carácter, leyes relativas al estudio de la Torah, leyes sobre la idolatría y las prácticas de los pueblos, leyes sobre Teshuvah. Hoy es el tercer video que hacemos sobre Teshuvah y hemos estudiado, parece que no, pero fíjense, hemos estudiado, ¿dónde se fue? Hemos estudiado alrededor de, se me perdió. Según lo que dice aquí, hemos estudiado sobre 360 páginas de este libro en las semanas que nos hemos conectado. Parece que no, parece que han sido pocas, pero de verdad que hemos estudiado bastante información. Además, mire, esta semana recibí un correo electrónico de España, un pastor de España, donde él me está preguntando sobre el material, porque quiere estudiar los 613 mandamientos. Y él me dice, en el correo dice, he estado buscando el Google y no encuentro nada en Google acerca de los 613 mandamientos. Lo único que me aparece son sus estudios y los estudios de Rico Cortés. No hay nada más en todo Google acerca de los mandamientos. Y yo quiero material para enseñar aquí en las congregaciones en España. Así es que yo le dije la semana pasada, esto que estamos estudiando no lo está estudiando cualquier congregación, no lo está estudiando cualquier persona dentro de las raíces hebreas. Y yo creo que es importante, yo creo que es sumamente importante, porque si queremos enseñar la Torah, estudiar la Torah y caminar en la Torah, debemos entender cómo funciona la Torah. Y una de las maneras de entenderla es sabiendo sus leyes, sabiendo sus categorías, sabiendo cómo funciona la ley de Dios. Así es que vamos a continuar y vamos a hablar acerca de las leyes de Teshuvah, las leyes que tienen que ver con Teshuvah. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo 4. Déjenme ponerlo por aquí. Capítulo 4, que dice: transgresiones que dificultan la Teshuvah. Son 24 cosas que obstaculizan la Teshuvah: el retorno a la senda de Dios, de Hashem, y el arrepentimiento de las transgresiones. Eso es Teshuvah. Es el retorno a la senda de Dios y el arrepentimiento. No solo decir, hice regreso, pero no me arrepentí. Acuérdense que en el primer estudio de hace 2 semanas vimos que Teshuvah significa arrepentirse y hacer un cambio de actitud. No solamente hablar con la palabra y decir, me arrepiento, sino que nuestras acciones deben ir acorde a lo que nosotros estamos hablando. Así es que, dice aquí, 24 cosas obstaculizan la Teshuvah: el retorno a la senda de Hashem y el arrepentimiento de las transgresiones. 4 de ellas son graves transgresiones, y a quien cometa una de ellas, Hashem no lo ayudará a volver en Teshuvah debido a la magnitud de su transgresión. Son 4 graves. 1. Inducir a otros al pecado. Es una de las graves. Esto incluye impedir a otros cumplir un precepto. Mire, a veces no nos ponemos a pensar qué tan grave es esto, pero cuando nosotros hablamos acerca de hacer algo y decimos, no, es que eso es rabínico, eso es inventado por el hombre, y estamos poniendo impedimento a que la gente lo haga, estamos pecando. Así de grave es. Y a veces no nos ponemos a pensar, porque a veces yo he escuchado maestros reconocidos de raíces hebreas que dicen,
Los 613 mandamientos son un invento del rabinato. Cuidado con esas palabras. Porque si nosotros decimos que los 613 mandamientos son inventados por el hombre, no estamos entendiendo la Torá. No la estamos leyendo bien. Porque cada uno de los mandamientos tiene un versículo y tiene un origen. Fue dado por Dios. Para más información, aquí está este librito, Tariag Mitzvot, en donde están los 613 y cada mandamiento dice el versículo donde aparece, de dónde Dios aparece. Por ejemplo, 312, mandamiento performativo, deben traer ofrendas que son consumidas por el fuego a Dios. Y aparece Levítico 23, 27. Vamos a ver otro. Mandamiento 560. Deuteronomio 23, 3. Mandamiento 559. Deuteronomio 23, 2. Este libro trae los mandamientos por cada libro, por cada parashá, haciendo referencia a su diferente versículo. Por ejemplo, Mishpatim, que acaba de pasar la parashá Mishpatim, tiene 53 mandamientos y todos están en la porción que se leyó, de Éxodo 21 a Éxodo 24. Después vamos a entrar a la siguiente parashá y nos dice cuáles son los versículos. Así es que este libro pronto va a estar en español, ya muy pronto. Ore por mí. Acabo de terminar el libro de Números, me falta Deuteronomio, faltan 200 mandamientos en traducir. Y una vez que termine Deuteronomio, este libro estará a disposición del maestro Rico Cortés y ya él decidirá cómo transmitirlo a la gente. ¿Okay? Yo solo le estoy haciendo el trabajo de traducción, pero de verdad que yo he aprendido muchísimo al estar traduciendo cada mandamiento, porque este libro nos habla de la esencia, las leyes, la perspectiva, y al estar traduciendo yo he estado leyendo el mandamiento. Y hay mandamientos que a veces no entendemos, pero al estarlo leyendo y al estarlo viendo, yo he dicho, wow, si yo creía entender la Torá, ahora me doy cuenta que no entiendo nada, no sé nada. Y de eso se trata, que cada día seamos retados a decir, no sabes nada, sigue leyendo. No sabes nada, sigue investigando. No sabes nada, sigue creciendo. Porque el día que pretendamos saber algo, ese día se termina nuestro crecimiento. Así es que los 613 mandamientos no son inventados por el hombre, no es algo rabínico, sino que hoy por ejemplo, y es que acaba de pasar la parashá, por eso se la menciono. Por ejemplo, la parashá Mishpatim tiene 53 mandamientos. Tiene 53 mandamientos. La gran mayoría de esos 53 mandamientos tiene que ver con el Beidín. Y el Beidín, aquí este librito trae unas letritas aquí que dice B, la B y la D. Dice el mandamiento y después adelantito dice B y D. Eso quiere decir Beidín. ¿Qué es Beidín? La casa del juicio o el Sanedrín. La gran mayoría de estos 53 mandamientos tiene que ver con el Beidín, con el Sanedrín. El Sanedrín es el que rige la vida de los mandamientos. Bueno, pero ahora ya no tenemos Sanedrín. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos explica cómo funciona el mandamiento? La Mishnah. La Mishnah es los sabios dando la interpretación al mandamiento y de ahí viene la explicación. Si queremos conocer un mandamiento, tenemos que entender cómo funciona la Mishnah, porque ese es el Beidín. Esa es la gente que se sentaba. No, pero es que el Beidín es rabínico, es del hombre. Todo lo que no entendemos siempre va a ser rabínico. El Beidín viene de dónde? Se lo voy a probar. Bíblicamente se lo voy a probar, ¿ok? Acuérdense que yo no le digo nada que no esté en la Biblia. ¿De dónde viene el Beidín? Acabamos de pasar la parashá. Lo que pasa es que no lo estudiamos tampoco. Éxodo capítulo 18. Oiga lo que dice aquí. Oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Adonai, permítame tantito,
y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero, he sido en la tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yitro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo Moisés: yo, tu suegro, Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Adonai. Y se alegró Yitro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel, al haber librado de mano de los egipcios. Y Yitro bendijo: bendito sea Adonai, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí viene la parte, mire, en la Biblia dice nombramiento de jueces. Ponga atención, porque este es el Beit Din, el Sanedrín. Ahora fíjense lo que pasa. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar. ¿Ok? La palabra aquí juzgar es escuchar y ser el juez en un caso legal. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro. Oiga bien la respuesta de Moisés: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Pero no era tanto juez de juzgar un caso legal, sino dice: viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas. Y la palabra ordenanzas aquí es reglamentos. Ve aquí la palabra es reglamento de Dios. Los reglamentos de Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes, Torah, y su enseñanza, sus Jukim y sus Torah, y su Torah. ¿Y qué vemos en la parashá de este fin de semana? ¿Qué vimos en la parashá de este fin de semana? Que los 613 mandamientos se dividen entre Edot, Jukim y Jukim y Mishpatim, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que dice: yo juzgo entre el uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahora, oye mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somételo tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y leyes. Ordenanzas nuevamente es Jukim, y leyes leyes aquí es Torah. Y enseña a ellos las ordenanzas y leyes, y muéstrales el camino. La palabra camino aquí es Derek. Pero de aquí de la palabra camino también sale lo que se conoce como la halajá. ¿Ustedes se han oído lo que es la halajá? No, según la halajá. No, es que eso es rabínico. No, halajá es camino. El camino por donde debes caminar la Torah. Eso es lo que quiere decir halajá. Por eso cuando usted escucha que de acuerdo a la halajá, de acuerdo al caminar a la Torah. Porque aquí dice: y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas,
de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a tu lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Aquí vemos el nacimiento del Sanedrín. Cómo el Sanedrín se iba a encargar de enseñar al pueblo cómo observar la Torah. Así es que el Sanedrín no es un invento rabínico, mi hermano. El Sanedrín fue un consejo que le dio Yitro a Moisés. Moisés lo llevó a Dios, y Dios le dijo: escoge hombres que tengan el que se transfiera el espíritu tuyo en ellos, para que te ayuden a llevar la carga. Y de ese Sanedrín viene ese documento que se llama la Mishnah. Todo ese que ve ahí, todos esos 18 volúmenes es la Mishnah, y los 21 que están allá arriba es la Mishnah. Usted tiene dudas sobre Shabbat, ahí hay un tratado. Usted tiene dudas sobre Tzitzit, ahí hay un tratado. Usted tiene dudas sobre las fiestas, ahí hay tratados que hablan sobre las fiestas, para ayudarnos a entender un poco más los mandamientos. Porque a veces entramos ayer, pretendemos saberlo todo, y ahora el judío está mal, nosotros estamos bien, y hay que enseñarle al judío cómo hacer las cosas, cuando ellos llevan 3500 años haciéndolo antes que nosotros. Es que por eso es que tenemos que seguir aprendiendo. ¿Ok? Entonces capítulo 4 dice: inducir a otros al pecado. Esto incluye impedir a otros cumplir un precepto. Por eso siempre le digo, si usted no sabe algo, investíguelo, estudie antes de hablar y antes de desechar algo. Porque el gran Gamaliel, que era parte del Sanedrín, por cierto, en el libro de los Hechos, dice: no nos hallemos luchando contra Dios, persiguiendo a los apóstoles, a Pedro y a Juan. 2. Desviar al prójimo de la buena senda para dirigirlo hacia la mala. Por ejemplo, el instigador y el incitador a la idolatría. 3. Estos son los pecados graves, Quien ve a su hijo en una mala senda y no lo reprende. Quien ve a su hijo en una mala senda y no lo reprende, es un pecado grave. Siendo que su hijo está bajo su tutela. Si lo hubiera reprendido, se hubiera apartado del mal camino. Por eso es como si lo hubiera hecho pecar. Están incluidos en esta transgresión todos aquellos a quienes les es posible reprender la conducta de otros, sea la de una congregación o la de individuos, y no lo hace, sino que los deja en sus faltas. No, es que no somos nadie para juzgar. La Biblia nos dice, si alguien está cometiendo algo, halajá, conjunto de los preceptos tradicionales de la religión judía, tanto los tomados directamente del texto bíblico como los de el origen de los rabinos. Esa es la halajá. Del hebreo halajá, que significa camino, igual que derek. De ahí viene halajá, de caminar. ¿Ok? Entonces, no es que no tenemos que decirle nada a la gente. Mano, si alguien está haciendo algo indebido, tenemos que amonestarlo. Pero es que hoy en día a la gente no le gusta que los amonestes. Hoy en día no le gusta a la gente que les digas nada. Yo le decía a mi esposa, antes de empezar la enseñanza, me acaban de eliminar de Facebook por hacer un comentario de una persona. No le gustó mi comentario. ¿Qué hizo? Automáticamente me eliminó. Bien. Pero si yo veo a alguien haciendo algo incorrecto, yo le voy a decir, me puede eliminar, pero ya no va a quedar en mí. Y no es que yo esté juzgando, sino que yo busco el bien de las personas.
pero a veces no nos gusta. Hermano, si yo estoy haciendo algo mal, para mí va a ser de bendición que alguien venga y me diga, mira, tú estás haciendo esto y esto y esto, y se me hace que está mal. Hermano, para mí va a ser de bendición. Yo siempre estoy abierto a escuchar. ¿Por qué? Porque hay veces que en el camino nos volvemos ciegos y sordos. Y pensamos estar haciendo las cosas bien, pero estamos haciendo mal. Pero cuando viene alguien de afuera y dice, hey, oye, mira, yo vi que estabas haciendo esto. Está mal. Aceptar la corrección y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, me equivoqué. Es verdad. Pero hoy en día, a nadie le gusta la corrección. Y hoy no se diga en las redes sociales, porque lo primero que pueden hacer es eliminarte. Te dejan de hablar. Baruch Hashem, bendito Dios. Mientras no me deje de hablar la que me cocina la comida y me cuida, yo estoy bien. Hermano, seguimos. ¿Ok? 4. Decir, pecaré y retornaré. Es grave. En esto está incluido el que dice, pecaré y Yom Kippur proveerá la expiación. Ah, peco y acabo que ya viene Yom Kippur. Y si no llegamos a Yom Kippur, o estamos confiando que Yom Kippur es la fecha en que ahí son perdonados nuestros pecados, podemos pecar. No. 5 de las 24 transgresiones cierran la senda de la Teshuvá ante quienes las cometen y son las siguientes. 1. Apartarse de la comunidad, porque cuando la comunidad retorne, él no estará con ellos y no tendrá parte en los méritos comunitarios. Mira, hermano, nosotros no entendemos que la Biblia es acerca de la comunidad, una familia. Y pretendemos que podemos estar sirviendo a Dios apartados de la comunidad. Usted no tiene que ser parte de mi grupo, pero tiene que ser parte de la comunidad de aquellos que están sirviendo a Dios. Y eso de que yo me congrego virtualmente no funciona, ¿eh? No funciona. A menos de que le sea necesariamente imposibilitado. Entonces usted virtualmente. A menos de que de verdad sea imposibilitado. Pero de lo contrario, usted tiene que ser parte de una comunidad. Porque esto se trata de ser de la comunidad de Israel. Y ojo, yo no estoy diciendo porque quiero que sea parte de mi grupo. No. Conmigo van a estar aquellos que quieran escuchar. Los que no, también. Y los que quieran escuchar de lejitos, también pueden escuchar de lejitos. Yo no estoy emocionado por decir quiero tener mucha gente o que venga y se llene ese lugar. No. Porque la palabra está ahí. Pero tenemos que ser parte de una comunidad. Dice aquí, apartarse de la comunidad, porque cuando la comunidad retorne, él no estará con ellos y no tendrá parte en los méritos comunitarios. 2. Contrariar las palabras de los sabios, pues esto hace que se aparte de ellos y por consiguiente no conocerá las sendas de la Teshuvá. Pero aquí hay otro problema. Todos queremos ser sabios y no queremos sentarnos a escuchar de un sabio. Todos queremos ser maestros y no queremos tener maestro. Y es un gran peligro. Ese es un gran peligro. Que a veces, yo no necesito escuchar de nadie porque yo ya sé. Mire, si algo a mí me llama la atención, es que mi maestro, y usted me va a escuchar decir esto siempre porque no es que idolatre yo a mi maestro, pero mi maestro, si algo me llama la atención a mí, es que a pesar de todo el conocimiento que él tiene, Rico Cortés, 20 años de estar estudiando el templo, antiguo Medio Oriente y todo, cuando Joseph Good está en medio, si algo me llamó a la última conferencia del templo que tuvimos, es que estaba Rico Cortés y Joseph Good enfrente. Estaban contestando preguntas y respuestas. Y en eso le hicieron una pregunta. Y
Y dijo Joseph Good, dijo, ¿la contestas tú o la contesto yo? Y Rico Cortés dijo, enfrente de toda la gente, dijo, Joseph Good es mi maestro, yo lo respeto, y siempre que está en el salón, yo me callo. Y por lo tanto, el lugar es tuyo y yo me voy a sentar. Y él se fue hasta la esquina ya, dejó el centro donde estaba y se fue a la esquina a sentar y dijo, cuando está mi maestro, yo callo. Y Joseph Good le dijo, no, ven Rico, ven, siéntate aquí conmigo. Y dijo, no, tú eres el maestro, yo soy estudiante, yo me callo y escucho. Contesta la pregunta. Y yo dije, wow. Wow. ¿Es idolatría? No, es respeto. Respeto tu sabiduría. Te respeto tanto que tengo tantas ganas de aprender que cuando tú hablas yo callo. Y eso a mí me marca porque yo digo, wow, no solo es enseñar, sino es transmitir a través de tu vida lo que tú enseñas. Y Rico enseña mucho acerca de honor y vergüenza. Y cuando tú lo ves haciendo estas cosas, dice, aquí está lo práctico de lo que yo enseño. Aquí está, honor a mi maestro. Yo dije, wow. Esa fue una lección que yo pude tener. Pero aquí, dice, contraria las palabras de los sabios, puesto esto hace que se aparte de ellos y por lo consiguiente no conocerá las sendas de Teshuvah. ¿Quiénes son nuestros sabios? ¿Sabemos nosotros quiénes son nuestros sabios? ¿Tenemos nosotros reconocido gente de la que podemos aprender? Un buen maestro se conoce, ¿sabe por qué? Porque tiene un buen maestro sobre él. Por eso usted conoce un buen maestro. Porque un buen maestro es un buen discípulo. Tiene un sabio sobre él. 3. Burlarse de los preceptos. Hacer a sus ojos algo despreciable. No irá tras ellos ni los cumplirá. Y si no los cumple, ¿cuál será su mérito? Burlarse de los preceptos es peligroso. Aún haciéndolo de broma. Humillar a los maestros. 4. Humillar a los maestros, lo cual provocará que sus maestros lo aparten y lo expulsen como a Yeshua. Ver el Talmud Sanedrín 100a y a Gesají, Talmud Sanedrín 107b. Y entonces no encontrará un maestro que lo instruya y le indique el camino de la verdad. 5. Odiar las reprimendas. ¿Ve? Esto nos alejará de una senda para el retorno, pues la reprimenda conduce a la Teshuvah. Si a usted no le gusta que le digan lo que está mal, tiene problemas porque nunca va a aprender cómo hacer Teshuvah, cómo regresar. Debemos estar abiertos, hermano, a que si alguien lo ama, le va a decir, mira, porque te amo te digo esto, estás mal. Y uno tiene que aceptarlo. Porque cuando uno se le informa de su pecado y se lo avergüenza, vuelve en Teshuvah. Como está escrito en la Torá. Recuerda, no olvides, ustedes siempre fueron rebeldes. Deuteronomio 9:7. Hashem no los dotó a ustedes de un corazón. Devarim 29:3. Pueblo ingrato e ignorante. Deuteronomio 32:6. Asimismo, Yeshayahu, Isaías, reprendió a Israel y dijo, hay pueblo pecador, Isaías 1:4. El toro conoce a su dueño, Isaías 1:3. Supe que eres duro y que tu cerviz es un tendón de hierro y tu frente es de cobre, Isaías 48:4. Asimismo, Hashem le ordenó que reprendiera a los transgresores, como dice, clama con tu garganta, no te detengas, Isaías 58:1. Así también, todos los profetas reprendieron a los israelitas hasta que volvieron en Teshuvah. Por lo tanto, se debe designar en cada comunidad de Israel un gran sabio, anciano. Oiga, en cada comunidad de Israel se debe designar un gran sabio, anciano, temeroso del cielo desde su juventud, que ama a la gente, para que reprenda al pueblo y les induzca a volver en Teshuvah. Y aquel que odia las reprimendas no se acerca al que lo reprende ni escucha sus palabras. Por lo consiguiente permanecerá en sus transgresiones que a sus ojos son buenas.
cada comunidad, hoy el término profeta está de moda. Todo el mundo quiere ser profeta. Pero la verdad es que dice que una persona que sea un anciano designado, un tipo profeta. ¿Por qué? Porque el profeta no va a decir, oh, yo soñé anoche que te caía un carro del cielo. No, el profeta te va a decir, mira, yo veo que tu corazón se está alejando de Dios. Yo veo que tu corazón se está alejando de Dios. Por lo tanto, tienes que regresar. Un profeta reprende para que tú regreses a la senda y te comportes bien. Un profeta no es aquel que te va a decir cuántos carros vas a tener, cuántas casas, cuánta bendición viene del cielo, sino un profeta es aquel que te va a decir, mira, yo veo que tu corazón se está desviando. Yo veo que tú estás yendo en pos de cosas que no debes. Por lo tanto, acuérdate y regresa a la senda de justicia. Eso era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Hoy, si de verdad queremos que haya profetas, debemos empezar porque el profeta no hacía su voluntad, sino que cuando vemos de Génesis a Malaquías, el profeta se sometía al rey del pueblo y el rey escuchaba el consejo del profeta. Era un trabajo en equipo. Profeta no era la autoridad máxima. No hay nadie que esté sobre mí. El profeta estaba debajo del rey. Y aunque supiera algo en contra del rey, como le pasó a Natanael, mi rey David, ¿le puedo dar unas palabras? ¿Por qué no los puso en público? Porque sabía que era su autoridad. Rey, ¿puedo hablar con usted? Mi gran rey, había un siervo que tenía una ovejita. Fíjese con qué respeto le habla. Hoy en día, si una persona sabe algo de otra y lo ve en autoridad, va y lo hace pedazos, lo destruye. Pero para que vea cómo funciona el orden. Mi señor, había un hombre que tenía una ovejita y David se enoja y le dice, ese hombre debe morir. Bueno, mi rey, ese hombre es usted. Y así dice Dios. Y ahí es que le da el mensaje. Pero no viene diciéndole, mira, David, tú eres un mujeriego, tú eres un perverso, tú te vas a quemar en el infierno por lo que acabas de hacer. No. Él sabía el honor y el respeto. Seguimos. Entonces, bien importante que dice aquí. Por lo tanto, se debe designar en cada comunidad de Israel un gran sabio. Un gran sabio. ¿Quién es un gran sabio? Aquel que estudia todo el tiempo y teme a Dios. Anciano. No tiene que ser un viejo, pero tiene que ser una persona que tenga años estudiando la Torah, experiencia en la Torah. Anciano, temeroso del cielo desde su juventud, que ama a la gente. Oiga las cualidades, no es cualquier persona. Sabio, anciano, temeroso del cielo, ama a la gente para que reprenda al pueblo y les induzca a volver en Teshuvah. Hay 5, dice aquí el 3, hay 5 de las 24 transgresiones que el que las comete no podrá alcanzar una Teshuvah íntegra, ya que son faltas entre el hombre y su prójimo, en las que no se conoce a la persona contra la cual se pecó, como para poder compensarla o pedirle perdón. Y estas son: 1. Lanzar una maldición general, es decir, sin maldecir a un individuo específico como para poder pedirle perdón. 2. Dividir con un ladrón o comprarle lo que éste ya haya robado, porque no conoce a quién pertenecen los objetos robados, pues el ladrón roba a muchas personas, le trae y éste le compra, por lo tanto cuando se arrepienta no sabrá a quién devolvérselo. Además, este fortalece al ladrón y le hace pecar, pues lo induce a robar más. 3. Encontrar un objeto perdido y no proclamarlo para devolvérselo a su dueño. Después de un tiempo, cuando vuelva ante Teshuvah, no sabrá a quién devolvérselo. 4. Consumir de lo robado a pobres, huérfanos y viudas. Estos son individuos desdichados que no son conocidos ni populares, van de ciudad en ciudad y no hay quien lo reconozca como para saber a quién le pertenece lo robado para devolvérselo. Y 5. Recibir un soborno para pervertir el juicio. El que lo hace
no es consciente del alcance de su perversión ni su poder como para enmendarlo, pues el fallo tuvo un fundamento. Es decir, al recibir un soborno, el juez no puede ser imparcial para percibir que no ha actuado bien. Es más, piensa que su fallo está basado en la ley, por lo tanto, no se arrepentirá. Además, está fortaleciendo a el que le dio el soborno, y lo hace pecar. Aquí podemos pensar algo. ¿No está saliendo? ¿Y ahora? Ok. Aquí podemos pensar algo. Y es que no necesariamente tiene que ser un juicio, sino que aquel que habla mal en contra de una persona, cuando viene alguien y dice, ¿sabías tú de tal persona? Y tú participas en esa conversación sin investigar los hechos de esa persona y tomas partido. Ah, no, sí, qué persona mala. Oh, no, no me lo pensaba de tal persona. Pero no sabes cómo está realmente la cosa. Estás como si estuvieras pagando soborno y estás ejecutando un fallo sin saber. Acuérdate, una historia siempre tiene dos verdades. Y a nosotros nos pasa muy seguido, como seres humanos, que declaramos el fallo sin antes saber la otra historia de la otra persona. Y siempre tenemos que aprender a ser imparciales. Y esta parte de recibir soborno para pervertir el juicio tiene que ver aún cómo nosotros hablamos de las personas cuando escuchamos un mal reporte de una persona sin saber toda la verdad. ¿Ve cómo podemos aplicar la Torah en cada aspecto de nuestra vida? No solo decir, pero hoy ya no se llevan a cabo esos juicios. Bueno, se llevan todo el tiempo. Cuando te traen un chisme, un rumor, y tú lo crees, y tú te creas una imagen de la persona, has declarado un fallo sin conocer la otra parte de la persona. Por eso dice el Lashon Hara no tiene... El Lashon Hara. No tiene remedio, porque si ya desperdiciaste... El Lashon Hara no tiene remedio porque daña la reputación. Daña la reputación, y eso es muy peligroso. Y aquí nos dice, son cosas que nos impiden hacer una teshuvá, un retorno íntegro. Porque una vez que tú dañaste a una persona, ¿cuántos de nosotros realmente vamos a tener el valor de decir, mira, yo hablé mal de ti sin saber las cosas de ti? ¿Cuántos? Dígame cuántos. No creo que muchos se atrevan a decir, acabo que ni sabe que hablé de él, hombre. Nunca se enteró. ¿Ve? Oye, mira, yo hablé de ti sin conocerte y sin saber, perdóname. Casi nadie lo va a hacer. Y eso es teshuvá. Aclarar cuentas y pedir perdón. ¿Ve? Ve que decir vivo Torah, no solamente decir vivo Torah. Vivir Torah nos va a apretar en cada situación de nuestra vida. Y lo va a hacer de una manera que nos va a acorralar contra nosotros mismos. Por eso cuando viene con chismes no tomamos una decisión, sino esperamos. Exacto, cuando alguien viene con chisme hacia mi esposa, hacia mí, estamos siempre esperando escuchar el otro lado de la historia. Nunca hablamos mal, porque ya sabemos cómo funciona esto. Si algo nos ha enseñado la Torah, es eso. Por eso uno se vuelve sabio día tras día. 4. Hay 5 de las 24 transgresiones que quien las comete seguramente no se arrepentirá de ellas, pues son intrascendentes a los ojos de la mayoría de las personas, y el que las comete no considera que es una falta. Y estas son: 1. Participar de una comida que no alcanza para sus dueños. Participar de una comida que no alcanza para sus dueños. Si un pobre invita a alguien por cortesía o por vergüenza a comer a su casa, pero no alcanza siquiera para él mismo, está prohibido aceptar tal invitación. Y uno debe ser sabio porque uno ve. La gente siempre te va a ofrecer. ¿Quieres más? Pero tú tienes que ver. No, gracias. Porque a lo mejor el niño de la persona que te invitó se quería comer el último pedazo de pizza y te lo comiste tú.
Y la gente se va, no, deja que él coma, deja que él coma. Y el niño así por dentro odiándote como que, ese era pedazo de pizza, era mío. Y tú no, sí, me lo como. Y el niño así como que, yo esperaba que dijera que no. Esto es, dice aquí, esto es matiz de robo. Oiga, esto es matiz de robo. Wow. Quien lo hace piensa que no cometió ninguna transgresión y dirá, he comido con la autorización de ellos. Por lo tanto, esta transgresión, al igual que las 24 nombradas en este capítulo, dificulta el arrepentimiento. Claro, para ti no es nada malo, pero ahora la Torah te dice, tienes que tener cuidado, porque tal vez sí es malo. 2. Hacer uso de un objeto dejado en garantía por un menesteroso. Dicho objeto podría ser, por ejemplo, un hacha o un arado, algo resistente, y el individuo que haga uso de ese artículo pensará, no sufrirá desgaste y por lo tanto hacer uso del mismo no es robar. Pero en realidad, si hace uso sin autorización del dueño, sí se considera robar. En cambio, en el caso de la garantía dejada por un pudiente, seguramente sería algo costoso y frágil y por lo tanto a nadie se le ocurriría usarlo, ya que el desgaste sería más notorio. Nadie se va a dar cuenta que lo usé. Eso es como un robo. ¿Ok? 3. ¡Tan! Este me gusta. 3. Observar mujeres fuera de la propia esposa. Excepcionalmente, un soltero puede mirar con fines serios a una mujer soltera para decidirse casarse con ella. El que lo hace cree que no tiene nada de malo porque piensa, ¿acaso tuve relaciones o me acerqué a ella? Y no es consciente que se trata de una transgresión grave, pues conduce a tener relaciones íntimas prohibidas. Como expone, así no irán tras los deseos de su corazón y de sus ojos. Números 15:39. El versículo de los tzitzits. Ajá. ¿Ve? Acabo que no es nada malo, estoy observando la belleza. Bueno, hay que tener cuidado. 4. Vanagloriarse de la deshonra del prójimo. El que lo hace entiende que no comete ninguna transgresión, pues el prójimo no estaba presente y el incidente no le produjo vergüenza ni él lo avergonzó, sino comparó sus propias buenas acciones y su sabiduría con las acciones sabiduría de su prójimo, de lo que implícitamente se desprende que él es distinguido y su compañero despreciable. O sea, compararse a otro diciendo yo soy mejor que él cuando aún él no está presente es como humillarlo. No, yo soy mejor que él. Cuidado. ¿Se da cuenta que todo esto tiene que ver con nuestro corazón? ¿Se da cuenta que desde que empezamos a hablar de Teshuvah tiene que ver con el corazón? ¿Por qué tú te vas a comparar con alguien para verte superior? Aún Pablo dice, mirando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Por qué? Porque Pablo conocía la Torah. Porque es una transgresión. Cuando te comparas. ¿Sabes que yo he aprendido a decir, sí, yo sé, pero nunca me va a escuchar decir, yo sé más que esa persona? Porque yo he aprendido. Porque algo me ha servido la Torah. Porque nunca voy a pensar que yo soy mejor que alguien. No. 5. Sospechar de personas honradas. El que lo hace piensa que no transgrede, pues dice, ¿qué le he hecho? Solo he sospechado de él, pero no es consciente de que es una transgresión. Considera transgresor a alguien honrado. Cosa seria. Hay 5 de las 24 transgresiones que quien las hace seguirá siempre tras ella y es difícil apartarse de las mismas. Por ello, el hombre precisa tener cuidado de no adquirirlas, pues son todas características muy negativas y son las siguientes. 1. El chismorreo. 2. La maledicencia. 3. Iracundo, enojarse rápido. 4. Tener pensamientos negativos. Y 5. Acercarse a un perverso, pues aprenderá de sus acciones y le quedarán grabadas en su corazón. Es lo que Salomón dijo, el compañero de los insensatos se perjudicará. Proverbios 13:20. Fíjese,
Y Santiago nos dice, el que tiene celos amargos, contienda. Esa sabiduría no desciende de los cielos, sino es terrenal, animal y diabólica. El libro de Santiago habla. Entonces dice 5. El chismorreo, la maledicencia, ser iracundo, tener pensamientos negativos y acercarse a un hombre perverso. 5 cosas que a veces caemos muy fácilmente nosotros. Dice aquí, ya hemos explicado en las leyes relativas al carácter cómo todas las personas tienen que comportarse siempre. Cuanto más se aplica esto, es un Baal Teshuvah, una buena Teshuvah. Todas estas cosas nombradas en este capítulo y cosas similares, si bien dificultan la Teshuvah, no la imposibilitan. Y si el individuo se esfuerza mucho y se arrepiente de ellas, es un Baal Teshuvah y tiene parte en un mundo venidero. Todo individuo tiene libre albedrío. Si quiere encaminarse hacia la senda del bien y ser virtuoso, puede hacerlo. Y si quiere encaminarse hacia la senda del mal y ser perverso, también puede hacerlo. Esto es lo que está escrito en la Torá. Dijo Hashem, mira, el hombre se ha vuelto como uno único entre nosotros en cuanto al discernimiento entre el bien y el mal. O sea que el libre albedrío consta en que nosotros podemos correr hacia el bien o correr hacia el mal, pero tener las consecuencias que de ello depende. Si vamos hacia el bien, consecuencias buenas. Si vamos hacia el mal, consecuencias malas. Es decir, el género humano es único en el mundo y no hay ningún otro género que se le parezca en este aspecto. En el mismo, con su sabiduría y consideración, es conocedor del bien y del mal y hace todo lo que desea y no hay quien le impida hacer el bien o el mal. No hay quien te impida hacer lo bueno o lo malo. Por lo tanto, Hashem dijo que no sea que extienda su mano, Génesis 3:22, en el jardín del Edén para tomar del fruto del árbol de la vida, ya que si Adán lo hacía, viviría para la eternidad y todos pensarían que es el Dios del mundo. Por lo tanto, Hashem lo expulsó del Edén para que no llegase a comer de ese árbol. Esto es una prueba clara del libre albedrío humano, ya que si suponemos que Adán no tenía libre albedrío, entonces Hashem no lo expulsaría, sino que podría dejarlo ahí y programarlo para que no comiera de aquel árbol. 2. Ni siquiera consideres lo que dicen los necios de las naciones y la mayoría de los torpes de los israelitas, que Hashem decreta sobre el hombre desde el comienzo de su creación, si será virtuoso o perverso. Esto no es así, sino que todo hombre puede ser virtuoso como Moshe Rabino o perverso como Jeroboam, sabio o tonto, misericordioso o cruel, avaro o despilfarrador, y lo mismo con el resto de los rasgos del carácter. No hay quien obligue al hombre, le decrete ni quien lo empuje hacia ninguno de estos dos caminos, sino que el mismo conscientemente se inclina hacia cualquier camino que desee. Esto es lo que dice Jeremías, Jeremiahu, de la boca del Altísimo no sale mal ni bien. Lamentaciones 3:38, es decir, el Creador no decreta que ningún hombre sea bueno o malo. Por lo tanto, resulta que el transgresor se perjudica a sí mismo, por eso es adecuado que llore y se lamente por lo que hizo, a su alma perjudicándola. Es lo que está escrito después. ¿Por qué ha de quejarse un hombre vivo? Se quejará el hombre a causa de sus propios pecados. Lamentaciones 3:39. Y luego dice que puesto que la libertad está en nuestras manos y cometemos todas las faltas conscientemente, es adecuado volver en Teshuvah y abandonar nuestra perversidad, pues la posibilidad está ahora en nuestras manos. Es lo escrito a continuación. Examinemos nuestros caminos, escudriñémoslo y volvámonos a Hashem. Lamentaciones 3:40. Este es un gran principio y pilar de la Torá, y los preceptos como expone: mira, hoy pongo ante ti la libre elección entre la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Y está escrito: mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. Es decir, que tienen en sus manos la libertad y el hombre puede hacer todas las acciones humanas que desee, tanto buenas como malas. Debido a esto, está escrito: cuanto quisiera que este espíritu de temor reverencial hacia mí perdure en ellos, así cumplirían mis mandamientos.
Esta es la evidencia del libre albedrío que Hashem le brinda al hombre. Deuteronomio 5:26. Es decir, que el Creador no fuerza a los seres humanos ni les decreta que hagan el bien o el mal, sino que pueden hacer lo que deseen. Si Hashem dispusiese sobre cada uno si será virtuoso o perverso, o si hubiera algo que arrastrara naturalmente al hombre hacia el camino, un camino determinado, idea determinada, rasgo de carácter determinado o acción determinada, como inventan los astrólogos necios, que sostienen que la ubicación de las estrellas determina la vida de una persona, ¿por qué nos ordenó por intermedio de los profetas? Haz esto y no hagas aquello. Mejore sus caminos y no vayan tras su perversidad. Si desde el comienzo de su creación cada ser humano ya se dictaminó sobre él, si será virtuoso o perverso, o que su naturaleza lo arrastraría hacia algo de lo que le sería imposible desprenderse, ¿qué lugar tendría toda la Torá y bajo qué justicia y criterio se castigaría al perverso o se recompensaría al justo? ¿Acaso el juez de toda la tierra no actuará con justicia? No ha de sorprenderte y decir, ¿cómo es que el hombre puede hacer todo lo que desee y que sus acciones sean por decisión propia? ¿Acaso sucede algo en el mundo sin autorización de su creador y que no sea su deseo? Si expone las escrituras, todo lo que Hashem desea, lo hace en el cielo y en la tierra. Salmo 135:6. Has de saber que todo sucede según su deseo, a pesar que tengamos libre albedrío. ¿Cómo es esto? Tal como el Creador desea que el fuego y el viento asciendan, que el agua y la tierra desciendan, que la esfera gire en su órbita y que el resto de las creaciones del mundo sigan el hábito que Él quiso para cada una de ellas, asimismo desea que el hombre tenga libre albedrío sobre todas sus acciones, sin ser obligado ni arrastrado a nada, sino que más bien que Él mismo y mediante la sabiduría que le dio Hashem pueda hacer todo lo que al humano le es posible. Por consiguiente, se juzga al hombre de acuerdo a sus acciones. Si hizo el bien, se verá beneficiado. Si hizo el mal, se verá perjudicado. Es lo que dice el profeta. Esto proviene de la mano de ustedes. Malaquías 1:9. También ellos eligieron sus caminos. Isaías 66:3. Acerca de este tema, Shlomo dijo, alégrate joven en tu juventud y has de saber que todas estas cosas Hashem te llevará a juicio. Eclesiastés 11:9. Es decir, debes saber que tienes en tus manos la fuerza de actuar como decías y en el futuro deberás rendir cuentas por ello. O sea, podemos hacer lo que queramos, pero al final vamos a rendir cuentas por lo que hemos hecho. Cada uno de nosotros se va a parar delante del trono de Dios y va a rendir cuenta por nuestras acciones, buenas o malas. Así es que más vale que rindamos cuentas por las cosas buenas. Libre albedrío. Tal vez argumentes, siendo que Hashem sabe todo lo que sucederá antes que suceda, sabe que tal persona será virtuoso o perverso, o no lo sabe. Si sabe que será virtuoso, entonces es posible que aquel individuo no sea virtuoso, y esto contradice el principio del libre albedrío, porque ya no tendría la posibilidad de actuar diferente al conocimiento de Hashem. Y si decimos que sabe que será virtuoso, pero si el hombre tiene la posibilidad de ser perverso, entonces significaría que Hashem no sabe esto perfectamente y obviamente no es correcto. Entonces, si decimos que ya Dios sabe que alguien va a ser virtuoso, pero se desvía, podemos decir, bueno, entonces Dios no sabe lo que está pasando. Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice, has de saber que la respuesta a esta pregunta es más larga que la extensión de la tierra y más ancha que el mar. Job 11:9. Varios principios importantes y elevados dependen de ella, pero debes saber y entender que esto explicó. Ya hemos aclarado en el segundo capítulo de las leyes de los fundamentos de la Torá, que el conocimiento de Hashem no es exterior a él, como en el caso de los seres humanos, siendo ellos y su conocimiento dos cosas, sino que Hashem y su conocimiento son uno. El entendimiento del hombre no puede captar esto perfectamente, y tal como el hombre no tiene la capacidad para captar y hallar la esencia del Creador como expone, pues ningún ser humano puede ver mi rostro y seguir viviendo. Éxodo 33:20.
Asimismo, el hombre no tiene la capacidad para captar y entender el conocimiento del Creador. Es lo expuesto por el profeta. Pues mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes. Isaías 55:8. Siendo así, no tenemos la capacidad para saber de qué modo conoce Hashem todas las creaciones y sus respectivas acciones. Pero sabemos sin lugar a duda que el hombre tiene libre albedrío y Hashem no lo arrastrará ni decreta sobre él que actúe de cierto modo. Y esto no se sabe solo por la tradición oral, sino con pruebas claras de sabiduría. Por ello, en la profecía está declarado que el hombre es juzgado acorde a todas sus acciones, sean buenas o malas. Esto es la base por lo cual se rigen todas las palabras de la profecía. Es decir, como hay libre albedrío, son necesarios los profetas para instar a que la gente actuar honradamente. Dice aquí, castigos, explicación de los versículos que parecen contradecir el libre albedrío. La teshuvá como escudo frente a los castigos. ¿De qué casos estamos hablando? Cuando el individuo no vuelve en teshuvá, pero sí lo hace. La teshuvá es como un escudo frente al castigo. Tal como el hombre puede pecar voluntaria e intencionalmente, también puede volver en teshuvá voluntaria e intencionalmente. Es posible que un hombre cometa una gran transgresión o numerosas faltas que ameriten que su castigo ante el juez de la verdad, por dichas acciones voluntaria e intencionalmente, sea que se le impida la senda de la teshuvá, ya que no se le dé la libertad de arrepentirse de su perversidad, para que se muera y extinga por las transgresiones que cometió. Esto es lo que Hashem dijo por intermedio de Yesayahu: ofusca el corazón de este pueblo, o sea, que retorne y sea sanado. Asimismo expone: humillaban a los mensajeros de Hashem, desdeñaban sus palabras, desacreditaban a sus profetas, hasta que se alzó la ira de Hashem contra su pueblo, hasta no haber remedio. Segunda de Crónicas 36:16. Es decir, pecaron voluntariamente e incrementaron sus transgresiones hasta que fueron sentenciados que se les impida volver en teshuvá, lo cual es la sanación. Por lo tanto, está escrito en la Torá: yo endureceré el corazón de Faraón. Éxodo 7:3. Dado que en un comienzo pecó por propia voluntad y dañó a los israelitas que moraban en su tierra, como expone: tramemos algo contra él. Éxodo 1:10. Correspondió que se le impidiese el arrepentimiento hasta que recibiera su castigo. Por eso Hashem endureció su corazón, por lo que envió a Moshe para que le dijera: libera a los israelitas y arrepiéntete. Y si Hashem ya había dicho que no los liberaría, como expone, es sabido que tú y tus siervos no son temerosos de Hashem. Sin embargo, te he mantenido vivo por el siguiente motivo: a fin de mostrarte mi poder. Éxodo 9:16. Para hacer saber a todos cuando Hashem impide la teshuvá de un transgresor, este no puede retornar, sino que morirá en su perversidad que en un principio cometió voluntariamente. El ejemplo de Faraón es perfecto. ¿Por qué? Porque Faraón decidió cometer un mal contra los israelitas. Y cuando dice que Hashem endureció su corazón, simplemente lo dejó seguir actuando en su egoísmo, y él seguía haciéndose duro, creyendo que él tenía el control de todo. Así es que a veces Dios te va a dejar. No es que te impida la teshuvá, sino que te va a dejar que tu corazón se haga más duro. Por eso hay gente que le cuesta volver, le cuesta arrepentirse, porque su corazón se endurece en su propio orgullo, en su propio ego. Es lo que estamos hablando aquí. Déjame ver qué más sigue por aquí. Quiero terminar esta parte de aquí de la... Me falta bastante. Bueno, voy a terminar con esta parte y la semana que viene terminamos las leyes de la teshuvá. Acuérdense, mi meta no es ir corriendo, sino que vayamos aprendiendo poco a poco. Así es que, ¿dónde se me quedó?
me acuerdo dónde, yo no me acuerdo dónde estaba. Aquí. Dice, asimismo a Sihón se le impidió el retorno por sus transgresiones, como dice, Hashem tu Elohim endureció su espíritu e hizo que su corazón se obstinara. Deuteronomio 2:30. De igual modo, los cananeos, debido a sus abominaciones, tuvieron impedido el retorno hasta que libraron una guerra contra Israel, como dice, pues era a propósito de Hashem endurecer su corazón para que marchasen al encuentro de Israel librando una batalla a fin de destruirlos. Yehoshua, Josué 11:20. Y lo mismo sucedió con los israelitas en los días de Elías, a quienes por haber transgredido mucho se les impidió la teshuvá, como dice, su tierra, como expone, tramemos algo contra él, como expone, tú has vuelto su corazón hacia atrás. Primera de Reyes 18:37, es decir, les impediste la teshuvá. Resulta que Hashem no decretó que el faraón les hiciera daño a los israelitas, ni que Sihón pecara en su tierra, ni que los cananeos actuaran abominablemente, ni que los israelitas cometieran actos idólatras, sino que todos cometieron sus transgresiones por cuenta propia y todos fueron castigados con la obstaculización de la teshuvá. Sobre el tema previo, los virtuosos y los profetas piden en sus plegarias a Hashem que los ayude a la senda de la verdad, como expuso David. Enséñame, Hashem, tu camino. Salmo 27:11. Es decir, que mis transgresiones no me impidan el camino de la verdad, a través de la cual conoceré tu senda y la unicidad de tu nombre. De igual forma, cuando dice que el espíritu de gracia me sustente, Salmo 51:14, es decir, deja mi espíritu hacer tu voluntad y que mis transgresiones no impidan la teshuvá, sino que esté en mis manos la libertad de hacerlo hasta que retorne y entienda y conozca la senda de la verdad. Y lo mismo se aplica en todos los versículos similares. ¿Qué quiere decir? Que por eso oramos todos los días. Padre, que me pueda arrepentir de mis malas acciones. Padre, permite que vuelva de las malas acciones que he cometido. Como dice aquí, deja que tu espíritu, hacer mi espíritu, a mi espíritu hacer tu voluntad. Que el espíritu de gracia me sustente. Enséñame, Hashem, tu camino. Cada día, enséñame, Dios, tu camino. ¿Por qué? Porque cada día cometemos acciones malas. Y cuando no nos arrepentimos, nos vamos volviendo duros. Porque nosotros mismos vamos escogiendo el camino de mal. Así es que espero que esta tercera clase haya sido de bendición. Regrese la próxima semana para seguir aprendiendo las leyes que tienen que ver con la teshuvá, el retorno, que mucho hemos aprendido el día de hoy. Que el hombre tiene libre albedrío, sí. Que nosotros podemos decidir hacer lo bueno o lo malo. Pero que de acuerdo a cómo nosotros actuemos, va a haber consecuencias. Entre más malas acciones cometamos, más duros nos volvemos. Que hay acciones que impiden la teshuvá correcta. Que hay acciones que hacemos, aunque pensamos que no son malas, pero son malas. Que tenemos que alejarnos de... Déjeme, se lo regreso para acá, para que usted vea aquí. Aquí está. Tenemos que alejarnos de... Uno más. El chismorreo, la maledicencia, ser iracundo y tener pensamientos negativos y acercarse a un perverso. Que el ser invitado a un lugar y comerte el último pedazo de comida ahí, aún es malo. Porque tú no sabes si alguien más de la casa quería eso. Hermano, entre más pensamos, cada vez nos damos cuenta que nuestras acciones dicen mucho de quiénes somos nosotros. Y de eso se trata la Torah. De aprender que la Torah, como cada semana te digo, la Torah no solo es las fiestas, sí, circuncisión y Shabbat. La Torah es ver cada aspecto de nuestra vida. Y el Eterno nos va a ir puliendo a través de esto para darnos cuenta que si nosotros que pensábamos saber algo, todavía no lo sabemos como debíamos saberlo. Así es que espero que verte aquí la próxima semana para seguir aprendiendo y creciendo. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Shalom. Bendiciones.